¿Qué hacer cuando te dicen que tienes un diagnóstico fatal? ¿Cómo darle la vuelta a ese diagnóstico? ¿Cómo superar eso que te dicen que es tan difícil de superar? Tengo hoy el honor de entrevistar en Almas Luminosas a un hombre absolutamente maravilloso que ya nos va a contar cómo desafió un diagnóstico que parecía lapidario y cómo hoy es referente internacional, inspirador, un hombre cuya historia es ejemplar. Se llama Eduardo Frontado. Pero antes de entrar con Eduardo Frontado y apréndete el nombre, recuerda suscribirte a Almas Luminosas en Spotify y en mi canal de YouTube, @Caro Angarita B. Ahora sí, vamos de enfrente con este hombre maravilloso. Eduardo, bienvenidísimo a Almas Luminosas. A Almas Luminosas en Spotify y en mi canal de YouTube, @Caro Angarita B. Ahora sí, vamos de enfrente con este hombre maravilloso. Eduardo, bienvenidísimo a Almas Luminosas. Muchas gracias, mi caro amada, por esta invitación tan grande y tan especial. Y qué presentación tan bonita. Tan divina, pero no dije nada que no sea cierto. Pero la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿quién es, más allá de lo que el mundo conoce, quién es de verdad Eduardo Frontado? Eduardo Afrontado Sánchez es un hombre inmensamente feliz, a quien, a pesar de un diagnóstico médico, el entorno familiar, específicamente mi madre, nunca quiso que me condenaran, sino por el contrario, que yo tuviera una vida totalmente normal, y a quien su silla de rueda no lo acompleja, solo lo acompaña, y son las alas necesarias para volar tan alto como el ser humano sea capaz de hacerlo. Espectacular, volar tan alto, ojo a esto, como el ser humano sea capaz de hacerlo. Me encanta esa frase. Eduardo, cuéntame un poquito de esa historia. Yo voy a entrevistar en el próximo episodio a tu mamá Teresa, que es una maravilla, la mujer maravilla, como le dices tú. Pero vamos a tu perspectiva hoy. Bueno, Cuéntame esa historia de lo que tú bu- veías y vivías de niño. bueno, mira, yo nunca, para serte honesto, yo nací de 26 semanas, estuve mes y medio en terapia intensiva. Todo lo que te estoy diciendo me lo contaron, porque yo no tenía en ese momento uso de razón. Siempre he sido una persona muy apegada a la fe católica, por los valores familiares que nos unen. Lo que yo vi de niño es una mamá y unos hermanos que siempre se ocuparon y que siempre supieron que yo valía más que un diagnóstico médico. Mis hermanos y mi mamá, me acompañaron en cada paso, en cada terapia, y realmente hicieron que mi cualidad distinta, porque no creo en la palabra discapacidad, fuera realmente un privilegio. No, nunca fui menos que los demás, nunca sufrí de bullying, eso es importante aclararlo, aun cuando ir superando etapas en la vida de un ser humano, pues cuesta, ¿no? Porque cuesta enseñarle al mundo que más allá de lo que ves, uno no vale solo por lo que ves, sino por lo que eres, ¿ok? Y aun cuando el colegio fue relativamente fácil, cuando se encontró después de 22 colegios, porque yo estudié en el colegio Laura Vicuña, que es un aula de integración que tenía a 10 personas regulares y 3 personas con cualidades distintas, donde tuve el privilegio de que me entrenaran para hacer exámenes orales, para el manejo de la computadora, porque mi neuropediatra jamás quiso que yo escribiera. También me sometieron a un programa de estimulación temprana, ¿ok? Donde yo a los 2 años y medio sumaba y leía.
corrido, ¿ok? Wow, Lo que hacía que el personaje, como dicen los médicos de ahora, el personaje no es un personaje fácil porque el personaje piensa, ¿no? Y el personaje asume. Pero básicamente yo nunca he tenido límites. De hecho, hay un cuento muy motivador, por así decirlo. Una vez que fuimos a un control médico, que la doctora le dijo a mi mamá, no, hay que prepararse, hay que quitarle, hay que ponerle el cierre mágico de los pantalones, hay que quitarle los botones, hay que prepararlo para usar franela, hay que prepararlo para muchas cosas. Y le contesté, el límite es el cielo y lo pongo yo. Usted, wow, espectacular. usted no me va a decir hasta dónde debo llegar y hasta dónde no, lamentablemente. Yo por ser el tercero de una gran familia como la mía, pues tuve la ventaja de tener dos hermanos mayores, que la mayor me lleva 12 años y el del medio me llevaba 10 años, pero el del medio era mi compañero de cuarto. Entonces, mi primera palabra como para dar lenguaje fue una mala palabra, que huevón, que para los que no sepan qué es eso, es como tonto, como para lidiar con el fastidio y el estímulo de mi hermano en su particular estilo, para que no me sintiera distinto, sino me sintiera parte integrada de la familia. Wow, increíble, increíble que desde chiquito dijeras no tengo límites, el cielo es el límite y si me quiero botonar me abotono y si le quiero decir a mi hermano yo soy como soy y somos iguales y aquí podemos chancear los dos, lo soy. Eduardo, el diagnóstico inicial que te dieron era parálisis cerebral infantil, ¿correcto? Sí, en la región central y que me iba a morir asfixiado a los 4 años. Ahorita tengo 39 años y medio, casi 40, y no me he muerto. O sea, soy un milagro de Domingo Sabio, precisamente. ¿Por qué de Domingo Sabio? Porque cuando, después de mes y medio en terapia intensiva, eh, a mí me llevan para mi casa con una unidad de terapia intensiva y le dicen a mi mamá, llévese su pollito de verbena para su casa porque aquí no hay más nada que hacer. Los que no sepan muy bien qué quiere decir eso, sabemos qué pasa con los pollos de verbena después de un tiempo, ¿no? Se van apagando, se van muriendo, se van quedando, ¿no? Y en efecto, mi mamá descubre que yo tengo un problema porque mi padre nunca lo creyó, pero mi mamá y mis hermanos sí. Cuando mi mamá se da cuenta que yo por el lado derecho no solamente oigo, sino que me pongo alerta, pero por el lado izquierdo, ella sabe que yo oigo, pero no me pongo tan alerta. Y allí es donde aparece mi pediatra, el doctor Arnaldo Capriles, eh, quien es el mejor amigo de mi padre, y mi mamá le comenta a él, oye, estoy preocupada porque creo que Eduardo tiene un problema y no, algo pasa. Yo no lo veo bien porque Eduardo se está ensimismando. Y es cuando el doctor Capriles me hace un 28 de diciembre la prueba del espadachín, que es la prueba de los diagnósticos neurológicos, y en efecto tengo un problema neurológico. Y a partir de allí mi mamá empieza a buscar alternativas y pasa por todos los escenarios, hasta que llegamos a estar aquí, donde estamos hoy, siendo un hombre productivo, siendo un hombre feliz y llevando un mensaje de motivación. Ok, hablemos de eso. Tú eres un hombre que ves el mundo diferente. Ya lo Sí, decías, son cualidades distintas las que tienes, no discapacidades. Pero también ves diferente tu silla de ruedas, también ves diferente todo. Cuéntame cómo ves el mundo tú.
El mundo yo lo veo como una oportunidad constante de cambio y de mejora, que debemos ser cada vez más humanos y más empáticos y menos tecnológicos, porque a pesar de que yo creo ampliamente en la tecnología y sé que es un instrumento de nivelación para los demás, también veo con horror cómo las generaciones de ahora se están convirtiendo en automáticos y en dejar de pensar o de ejercitar el pensamiento crítico. Porque por el hecho de estar en una silla de rueda, no quiere decir que yo sea, que yo tenga cambios de humor, pero yo tengo más tiempo que quizás los demás para pensar y analizar de otra manera cuál es mi realidad, a pesar de que mi realidad significa muchas veces pedir ayuda. Claro. ¿Cómo ves tú la silla de ruedas? Mira, la silla de ruedas es mi gran compañera, porque ella, para mí, ella es parte de mí, ella viene conmigo en el combo. Lo que cambia es cuál es la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva en qué momento? En que en vez de verlo como un castigo, lo veo como un privilegio, porque a mí el caminar o no caminar, no, no estoy denigrando caminar, ni nunca lo haré, pero a mí el hecho de caminar o no caminar no me ha limitado en mi vida, al contrario, yo he sido un hombre que he hecho todo lo que he querido y más. Entonces, Sí. ¿por qué amargarse por una silla de rueda? ¿Por qué verlo como una limitación? O sea, hay gente que sí, tú caminas por la calle y te dice, pobrecito tú, ¿qué tienes? Dios te bendiga. Ay, señora, luche, luche, que es muy difícil lo que usted tiene. Y resulta que realmente lo difícil es romper el paradigma y ver más allá del significado de una silla. Totalmente de acuerdo, me encanta cómo lo ves. Pues ahí donde ven Eduardo con ese diagnóstico inicial de parálisis cerebral, estudió comunicación social, es Sí. conferencista internacional, viaja por el mundo motivando a miles de personas. ¿Cuál es el mensaje central de un hombre que desafía todo y que se para en escenarios mundiales? Mira, el mensaje central de mi vida es que la inclusión es más allá que poner rampas y que verlo como una cuota. La inclusión es un valor y un valor humano donde debemos cambiar mentes para lograr cambiar espacios. Lo que necesitamos es desafiarnos a nosotros mismos como humanidad, entender que lo distinto nos une, pero no es motivo de susto. De acuerdo totalmente. ¿Cuál es la historia de tu vida que más orgullo te trae? Mira, la historia de mi vida que más orgullo me trae es caminar al lado de mi madre, pero no ver a mi madre como mi cuidador ni como una figura de la cual dependo, sino encontrarnos en una plataforma donde dos profesionales se acompañan y se complementan y son inmensamente felices uno con el otro. Me encanta. ¿Qué le dices tú hoy a una mamá que tiene su chiquito con un diagnóstico neurológico complicado? Que no se deje apabullar por un diagnóstico, que crea en su fe y que crea también en que la lucha siempre vale la pena, porque nadie dijo que la vida es fácil, pero sí dijeron que vale la pena y que la pelea es peleando, pero no desde el rencor ni desde la rabia. La pelea es peleando desde el amor inteligente, desde aquel liderazgo que nos incita a ver más allá de lo que tenemos enfrente y a descubrir potenciales. El amor inteligente, me encanta esa frase. Tú el día que te conocí, me contaste con tu mamá.
a quien entrevistaré, me contaste varias historias de cosas que les pasaban en la vida real donde precisamente desafiabas todo, ¿no? Dicen, no, una persona en silla de ruedas no puede ir allá, no puede lograr esto, no puede hacer Y esto. sí, bueno, a mí me dijeron en el colegio donde yo estaba, o alguna madre de algún compañero, que cómo era posible que a mí me mandaran a la universidad, que por qué me iban a someter al estrés de la universidad. Y yo, desafiando todo lo posible, disfruté de mi época universitaria. De hecho, yo reprobé 2 semestres y yo salí a trabajar como cualquier ser humano después de haber metido 50 hojas de vida. Y que después de que te digan, usted está sobrecalificado para el cargo que está aplicando, pero no tenemos la infraestructura. Wow. Y eso es un desafío. Este, poder haber llegado a una compañía como Accenture Colombia o Accenture Venezuela, para mí, siendo la primera figura que lidera el programa de inclusión y de diversidad, fue un desafío, porque fue encontrarse con el mundo real. Salir a la universidad es encontrarte el mundo real, pero cuando uno decide que quiere hacer algo con su vida trascendente, y por eso es que digo que a mí el entorno no me condenó, ni nunca lo ha hecho, porque más bien mi entorno familiar, y específicamente mi madre, ha sido como el motor para decirme, dale, más, 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 y no parar, pero encontrarse con la lucha de los prejuicios en la universidad sí fue muy fuerte. ¿Qué enfrentaste y cómo lo hiciste? Mira, yo enfrenté que el primer día me dijeran, a mí nadie me dijo que venía un inválido Wow. ¿Y qué hiciste tú? a mi clase. Le dije, bueno, pero ya estoy aquí. ¿Podemos continuar? O sea, dígame cómo hacer. Porque no me dejó grabar la clase, pero como yo hago buen match con las relaciones interpersonales, me acerqué a un compañero y le dije, préstame tus apuntes. Y prestaba atención. O la persona que me dijo, usted es demasiado tecnológico para estar en mi salón. Pida cambio de salón por ser una persona tan tecnológica. Y yo logré negociar con esa persona que me dijo que yo era tecnológico y quedarme en esa clase. Y de hecho, fui el mejor de su clase en ese momento. Lo que yo hacía o lo que yo tenía que enfrentar era que si mandaban un trabajo una semana antes y yo no podía escribir tan rápido, pues yo empezaba la semana antes a hacer el trabajo. Wow, increíble. Oyéndote estaba pensando que los profesores que son maravillosos deberían tener un entrenamiento, deberían escucharte, deberían Sí. entender las cualidades diferentes. Sí, pero es que es impresionante cómo yo tuve siempre un grupo de compañeros tan empáticos y a veces tan profesores tan que tú dices, bueno, ¿qué hago con este? Me acuerdo una que me dijo en 10.º semestre que yo no merecía graduarme porque yo estaba allí por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué le contestaste? Le dije, cuando usted sea capaz de llevar a cabo una condición como la mía, con la misma alegría que lo hago yo, hablamos. Cuando usted realmente sea digna de encontrarse conmigo, con unos valores como los de la universidad, realmente hablamos. Antes no, haga lo que quiera. Wow, sí, O sea, porque también hay que tener mucha autoestima, ¿no? Y mucho apoyo emocional y manejar.
tu condición física desde el humor y no Hablemos desde un lo... poquito de eso porque mira, en esta sociedad ahorita, pues las redes sociales, tanta gente que se muestra perfecta, mostrando sus cuerpos, mostrando su belleza física y eso deprime a un montón de gente, particularmente los niños y adolescentes están cayendo ahí en la comparación. Hablemos de la autoestima y el amor al cuerpo y sobre todo me encanta que Mira, este mensaje venga de ti. mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aferrarse a los valores humanos, a los valores que te enseñan en tu casa y a entender que no por tener una cualidad distinta tú tienes el derecho de ser víctima, sino que por el contrario, la cualidad distinta te da el derecho de tú enseñarle a los demás un mundo mejor. Yo aplaudo de pie a mis hermanos y a mi madre porque nunca me dejaron flaquear. Siempre tuve algo que los demás querían. Me acuerdo la primera vez que yo llevé a el colegio mi laptop. O sea, yo nunca fui víctima del bullying por eso. A pesar de que tuve una persona en el colegio que me tiró por una rampa para abajo y me odiaba porque yo no era su amigo. Y lo pude superar. O sea, yo siempre he visto la felicidad desde encontrarme yo conmigo y desde tener el suficiente autoestima como para enfrentar la vida, pero con la humildad para no cachetear a otro. ¿Cómo se cultiva la autoestima, Eduardo? Mira, acordándose que la vida es un camino muy corto y que está lleno de puras cosas buenas. Así uno vea cosas malas y así uno tenga momentos malos, porque todo el mundo los tiene. O sea, que yo te diga que la vida está llena de cosas buenas no quiere decir que yo esté feliz las 24 horas del día, sino que yo soy capaz de reflexionar y decir, ah, bueno, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo mejor? Sobre todo los amigos de uno son muy importantes. La Sí. vida de uno es muy importante, porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Ojo, y la gente que tiene cualidades distintas tiende a sobrevivir en vez de vivir. Y yo creo que la diferencia conmigo es que yo he vivido. A ver, ese punto está muy bueno. Una persona con cualidades distintas te está escuchando ahora. ¿Qué le dices? Que vea muy en adentro de sí mismo y que piense a qué vino a este mundo, pero sobre todo qué tiene para ofrecer y cómo lo puede ofrecer. Y no desde la lástima, porque ningún ser humano somos dignos de lástima. No hay ser humano perfecto, todos tenemos cualidades distintas. El hecho de caminar no te condiciona, lo que te condiciona es lo que tienes en el corazón y en el alma. Y cómo lo quieres llevar, cómo lo quieres transmitir hacia los demás. Wow. Eduardo, ¿dónde está Dios en tu historia? Dios está en primer lugar. Dios es la pieza más importante de, de este motor que ha sido mi madre, porque primero está Dios y después mi madre. Y por eso es que yo le agradezco tanto a Dios el premio que me mandó, al mandarme la mamá que me mandó, no para ser dependiente, porque todo el mundo cree, ay, Eduardo, o dice que su mamá es solo dulce. No, uno como ser humano tiende a llevársela muy bien y tiende a querer a personas que le exigen, que identifica potenciales de uno y que no lo ve con lástima. Por eso es que Dios está en primer lugar en mi vida, porque Dios a mí no me ha visto con lástima. Dios me ha dado las herramientas para que sea un hombre con suerte, con ganas de vivir, con ganas de luchar y con ganas de llevar un mensaje de inclusión, de motivación y de autoestima para otros. ¿Y cómo sientes que Dios te entrega esas herramientas? ¿En qué momento dices es Dios el que me las está dando? Mira.
Yo creo que Dios es tan sabio que te pone a las personas indicadas en tu camino. Y Dios sabe por qué te pone a cada persona en, en tu camino. Y nunca oirás de mí, Él, no te entiendo la señal que me estás dando. Puede ser que en un momento determinado de mi vida yo te diga, no entiendo, no entiendo por qué me lo mandó. Pero a la larga, uno va entendiendo que no te puedes desesperar, que todo fluye. Pero el no desesperarte no significa que le vas a dejar todo el trabajo a Dios y que te vas a tirar a morir. El no desesperarse significa que tienes que vivir y no sobrevivir. Ok, poderoso mensaje. ¿Has tenido alguna experiencia directa con Dios? ¿Has tenido algo que tú dices, esto es sobrenatural, tiene que ser Dios el que está acá? Sí, sí, y lo digo con toda la propiedad del mundo. Mi hermano se murió hace 29 años, mi hermano Feliciano, mi compañero de cuarto, pero yo creo que era el con el que yo mejor me la llevaba y el que yo más quería. Y lo quiero en otro plano. Y mi experiencia sobrenatural viene cuando yo me voy a poner el traje Molly y me dicen, párese. Yo digo, párese. Después que yo no camino desde que tengo 12 años. ¿Qué es esto? Y yo no camino por cansancio. O sea, recuerdo que la terapeuta española me dijo, párese. Y mi experiencia sobrenatural viene porque yo sentí una voz, eh, no te la puedo explicar con palabras, pero sentía alguien que me estaba jalando y que me estaba diciendo, párate, 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 ayúdate, que sí se puede. Y te paraste. Sí, y lo veo con mi hermano y con mi abuela, que para mí siempre fueron y son dos seres de luz. Mi abuela me consintió durante gran parte de mi existencia y bueno, mi hermano también. Entonces, o con las señales que manda la vida. Yo me reencontré con el mejor amigo de mi hermano en otro espacio, en otro tiempo y en otra dimensión. Y ¿Cómo así? cuando yo quiero, cuando yo estoy así que digo, no entiendo qué pasa, todas las noches, de alguna manera, el mejor amigo de mi hermano me llama. No va a sustituir a mi hermano y no me va a decir lo que me decía mi hermano, pero es una forma de conectar con alguien en la tierra a quien que teníamos en común y de alguna manera me está dando un mensaje. Me Qué está, belleza. me está diciendo, estoy contigo, ¿qué más quieres de mí? O sea, no qué más quieres de mí como un reclamo, sino estoy, te estoy siguiendo los pasos. Haz lo que tienes que hacer porque te estoy siguiendo los pasos. O sea, no quiero que esto se vea como que yo me estoy victimizando, No, no, para nada. porque no es la idea. O sea, la idea es que cada angelito que uno tiene en el cielo tiene alguna señal particular de por qué estar. Y siempre están con uno de alguna o de otra manera. Sí, yo creo que tu hermano hace que su amigo sienta la necesidad de llamarte en ese momento y te manda el mensaje ahí de aquí estoy contigo, Sí, hermano, te quiero y te sí, acompaño y te sí, apoyo. sí. Yo te voy a confesar algo que es un apego emocional importante. Todo el mundo me pregunta, Eduardo, ¿por qué tú cada vez que viajas por el mundo siempre vas a McDonald's?
y Ujú. pides lo mismo. McDonald's tiene para mí un significado muy especial. McDonald's fue el último lugar al que yo fui con mi hermano y fue el último lugar al que fui con mi abuela. Wow. Entonces, de alguna manera, puede sonar tonto, pero de alguna manera es una forma de conectar con ellos dos. Increíble, claro que sí. Cada vez que estás en algún país del mundo en un McDonald's, les estás rindiendo un homenaje, Sí, honrando su memoria. Claro sí, que sí, tal cual. claro que sí. Eduardo, ahora mencionaste el traje Molly. ¿Qué es el traje Molly? ¿Y por qué te Mira, permite pararte y caminar? el traje Molly ha sido un gran descubrimiento en mi vida. Creo que ha sido un antes y un después. A pesar de que yo por el programa de estimulación temprana y por todo lo que he vivido parezco ser un hombre renuente a los cambios y de hecho soy un hombre renuente a los cambios. Yo al principio no quería ponerme el traje porque yo me inyecté Botox durante 12 años. ¿Por El qué? Cuenta tra- un poco de eso, explícanos. eh, ok, yo, aun cuando superé la parálisis cerebral, porque ya no tengo hundimientos en la cabeza ni tengo problemas cognitivos, a pesar de que supuestamente, y digo supuestamente no irónicamente, sino como una hipótesis, y discúlpenme si no estoy usando las palabras correctas lo que mi problema neurológico venía afectando la parte de la inteligencia, cosa que nunca pasó. De hecho, de hecho, los médicos de ahora dicen que si yo caminara fuera peor. Pero bueno, yo me venía inyectando Botox porque a mí me quedó como consecuencia que yo no controlo el tono muscular. Yo no puedo definir si yo estoy tenso o si estoy relajado o si puedo ayudar a otros o no, porque eso yo no lo controlo. Es como que si yo estuviera mandando shot de electricidad todo el día a nivel muscular. Con el Botox me paralizaban el músculo y el problema se acababa. Pero desde el 2022 mi mamá descubre viendo el programa El Hormiguero que existe el traje Molly. El traje Molly que es un traje como de motorizado que tiene una camisa y un pantalón con 57 sensores que están ubicados de manera estratégica en cada una de las partes de tu cuerpo o te quedan ubicados en partes estratégicas de tu cuerpo y actúa de manera opuesta. Es decir, si yo tengo contracturado el bíceps, él estimula el tríceps, que es el músculo opuesto, para que el bíceps baje y produzca cambios de rutina en el sistema nervioso central. Lo único que tú sientes, ¿ok? Como humano, ¿ok? Más allá de los cambios de rutina, que desde el primer día los ves porque yo no me sentaba como me estoy sentando, yo no movía las manos como las estoy moviendo, ni siquiera me tocaba la cabeza como lo acabo de hacer, ¿ok? Durante 35 años, no podía escribir a mano. Bueno, el traje Molly manda impulsos que generan que eh, cambian la rutina de partes de tu sistema nervioso central y entonces vas descubriendo cosas. Sin dolor, sin 64 inyecciones, sin tener que ir al médico, sino solo poniéndotelo 1 hora cada 48 horas. Wow, impresionante. ¿Qué has descubierto ahora que decías que el traje Molly te permite descubrir cosas que no sabías de ti? Primero, he descubierto que no soy un tronco y que hay una gran diferencia entre dormir y estar en cama. Porque lo que yo hacía antes era caer en una cama y no moverme. Ahora yo sé lo que es mover los dedos de los pies.
lo que es levantar la pierna disociadamente, o sea, en no ser un tronco, poderme agarrar la cabeza, para mí es impactante. Poder agarrar cosas con la mano izquierda, la cual estaba totalmente cerrada, es impactante. Claro. Por eso es que Ese traje Molly tú mencionas España, pero ya se consigue también en en Colombia. Colombia, sí, señor. Abrieron una sede en Colombia que me enteré gracias a Caro Angarita y estamos haciendo las gestiones para ver si se puede, si yo me puedo mudar como de sede para poder hacer los controles en Colombia. Que sería maravilloso. Eduardo Frontado Sánchez vive en Venezuela, viaja Sí. mucho dando sus conferencias y tenemos el honor en Colombia, los colombianos, de que viene mucho aquí a nuestro país. Eduardo, ¿cuándo va a ser la próxima que vengas a Colombia? Mira, tengo dos idas a Colombia pendientes, porque nos vemos en octubre en el Summit. En el Lead Summit. Eduardo Frontado Sánchez va a estar en el Lead Summit 2026. Ya les contaremos a tiempo, así que aquí estará. Y, y creo que voy en julio. Entonces, bueno, todo depende. Colombia para mí ha sido mi patio feliz, porque así como yo vivo en Venezuela y creo que los venezolanos me necesitan de alguna manera, Colombia me ha dado la madurez de representar el desarrollo profesional, espiritual, mental y emocional de lo que significa ser un ser humano consciente con un propósito de vida claro. Wow, poderoso, poderoso. Eduardo, tantas veces nos amargamos por cosas, no las quiero calificar de bobadas, pero nos amargamos la vida. Tantas veces sufrimos innecesariamente, tantas veces nos estresamos más de la cuenta. Y ver tu historia y verte a ti, que a pesar de ese diagnóstico que alguna vez fue, estás como estás, brillando, siguiendo tu propósito, siguiendo ese llamado del alma, viendo el mundo de una manera diferente, es súper inspirador. Un mensaje así como de tu alma, de tu corazón, que te nazca en este momento para Mira, quienes están sufriendo. mira, yo creo que uno tiene en la vida la posibilidad de autogestionar herramientas. Particularmente, como lo dije antes, yo he tenido el privilegio de vivir con mi madre y con mi abuela. Y creo que la clave para yo no amargarme es ver a la persona que vive conmigo, entendiéndose por ello a mi madre, quien es un reto constante y que está ahí con una vocecita de dale, dale, dale. Y ese reto es lo que te impide amargarte y te impulsa a ver todo como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de cambio, a pesar de que los cambios, pues, en mi caso representan turbulencia y a veces me dan miedo y también permitirse vivir sus emociones, pero no victimizarse con sus emociones. Vivir las emociones, pero no victimizarse con las emociones. O sea, es decir, no quedarse pegado en yo tengo que llorar hasta el fin del mundo. No, oiga, llore, pare un momento, pero sigue caminando, porque así como usted llora y vive, también Dios le tiene algo mejor preparado. Dios siempre tiene algo mejor de lo que uno imagina preparado. Eduardo, que nunca te han preguntado en una entrevista, que nunca te han preguntado y quieres contar ahora. Mira, hay mucha gente que no se atreve a preguntarme eh, qué siento yo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿y la novia para cuándo? ¿Ok? Y que Porque yo soy un hombre que sueño con tener familia. Me encantan los chinos, como le
decimos en Colombia. Y, pero el proceso de ennoviarse o de empatarse requiere también de mucho pensar, ¿no? Porque hay un prejuicio allí que es de parte y parte, ¿no? Porque uno dice, ¿qué le puedo ofrecer yo a la otra persona y en qué se está metiendo la otra persona al estar conmigo? Y resulta que quizás últimamente lo estoy viendo y quiero hacer mención a eso. Vi la serie Doc, ¿ok? Que está en tendencia en este 2025. Y precisamente vi eso, precisamente vi cómo una persona que está amputada de la pierna logra tener una novia, pero o sea, es las mismas preguntas que me puedo hacer yo. ¿Y qué pasa si me rechaza? Porque no es miedo al rechazo, es saber en qué me estoy metiendo. Pero si la pareja llega, pues llegó. Y si no llegó, pues, o sea, no llegó, pero tampoco me voy a amargar por eso. Qué lindo como ves el tema y claramente habrá muchas mujeres que quisieran estar con un hombre como tú, inteligente, amoroso, con esa visión del mundo, con eso del cielo es el límite y para quien nada se le queda chiquito. Sí, exactamente. Y bueno, yo he tenido, como lo dije, un gran privilegio, porque yo he vivido mi vida rodeado de mujeres y eso es un privilegio. Ese es un privilegio. Eduardo, un mensaje final antes de que nos cuentes tus redes sociales y dónde te encuentran para conferencias o para lo que sea. Un mensaje final. No se dejen amilanar por la circunstancia. Luchen. Hagan lío, como decía el Papa Francisco, pero hagan lío desde lo humano, desde lo sensible y desde lo vulnerable, pero llevando un mensaje de amor y de fraternidad hacia los demás. Qué belleza. Ahora sí, ¿dónde te encuentran tus redes? Si alguien quiere Mi- hablarte, Mis redes sociales son Instagram, @efrontado86, he LinkedIn, frontado 86. sí, LinkedIn, Eduardo Afrontado Sánchez, mi podcast, La aventura de ser distinto, donde encontrarán ampliamente mi historia desde que nací hasta cómo me transformo en un hombre de bien y de trabajo. Mi página web www.eduardofrontado.com. Por allí me pueden conectar, me pueden contactar y pueden conectar conmigo y a través de esta alma luminosa que es Carolina Angarita. Muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista. Tan hermoso, Eduardo. Ha sido un placer escucharte, estar contigo, sentir tu energía, el poder de tu luz, de tu alma y de tus mensajes. Y bueno, ya saben todos, Almas Luminosas, nos vemos los domingos cada 2 semanas en Spotify, en mi canal @Caro Angarita B. Eduardo, abrazo infinito y gracias por tus mensajes. A ti siempre. Nos vemos pronto. Nos vemos, chao. Chao.